Entonces hoy vamos a hablar sobre la aerobiología, que es el estudio de la calidad microbiológica del aire. En sí no se considera como tal una ciencia, sino más como una rama de la biología que se encarga de estudiar todas las partículas biológicas que podemos encontrar en un ambiente determinado circulando en la atmósfera. Entonces, hay ciertas condiciones para poder decir que una partícula biológica o un organismo es objeto de estudio de la aerobiología. Tenemos principalmente dos condiciones. Una es el tamaño. Normalmente incluimos aquellas partículas que pueden medir entre 0.5 y 30 micras. Sin embargo, hay algunos autores que son un poco más amplios y pueden o incluyen dentro del estudio de la aerobiología partículas que llegan hasta 100 micras. De todas maneras, son partículas que no alcanzamos a ver a simple vista. Tendríamos que utilizar un microscopio para poderlas identificar. La otra condición que deben cumplir esas partículas es que lleguen al aire y se desplacen en el aire de manera pasiva, es decir, no pueden tener ningún otro mecanismo como alas o algún otro dispositivo natural biológico que les permitan moverse. Simplemente están aprovechando la fuerza que genera las corrientes de aire, el viento. Entonces son muchas las áreas del conocimiento que se ven beneficiadas de la aerobiología o que apoyan la aerobiología. Sin duda la más importante y la que ha jalonado o ha llevado a que la aerobiología en este momento sea un área de mucho estudio es la medicina. Entonces tenemos que las partículas biológicas que se encuentran en el aire pueden estar relacionadas con muchísimos procesos de enfermedad en la población humana, en la animal e inclusive en los vegetales. Por ejemplo, si estamos hablando en humanos, las partículas biológicas que se transportan en el aire pueden estar asociadas con alergias y ahí cobran una importancia supremamente grande porque se estima que alrededor del 30% de la población de las grandes ciudades, por ejemplo acá en Medellín, sufren de enfermedades alérgicas y que son alérgicos, o la población es alérgica principalmente a aeroalergenos, o sea, partículas de origen biológico que están circulando en el aire que tienen la capacidad de despertar una respuesta alérgica. Los granos de polen, los ácaros, las esporas de hongo son importantes alergenos o bioalergenos en este caso. También tenemos que el aire es el principal mecanismo de distribución de los microorganismos patógenos. Algo muy importante que ha sido estudiado en Europa, Estados Unidos, pero que aquí apenas se está empezando a dar importancia es el síndrome del edificio enfermo. Entonces el síndrome del edificio enfermo se define como aquella edificación donde el 20% o más de la población que allí vive o trabaja presenta problemas de salud asociados a su permanencia en el edificio. Es complejo, es difícil, hay veces estimar o determinar si un edificio está enfermo. Normalmente no solamente los contaminantes biológicos van a ser responsables de ese síndrome del edificio enfermo. Tenemos sistemas de enfriamiento del aire, es decir, los aires acondicionados pueden ser responsables de una mala calidad del aire o de un ambiente de poco confort en la población que allí se encuentra. También tenemos contaminantes físicos, contaminantes químicos, todos ellos pueden jugar un papel importante en el desarrollo de ese síndrome del edificio enfermo. Eso en cuanto a la salud, pero salud humana, pero tenemos que los microorganismos que viajan por el aire, los bioaerosoles, en este caso como las esporas de hongos y las bacterias, pueden causar infecciones también en plantas, ser microorganismos fitopatógenos y causar pérdidas económicas supremamente grandes, porque si llegan a un cultivo pueden colonizarlo y empezar a generar daño que va a alterar o va a modificar la producción y de pronto va a llevar a que se rechacen los productos de esa zona afectada, y es muy probable que ese cultivo se convierta en un foco de contaminación de cultivos mucho más alejados, que precisamente esos microorganismos, gracias a las corrientes de aire, pueden ser transportados de un lugar a otro. Pero también tenemos que la aerobiología es supremamente importante para estudiar
por ejemplo, la calidad del ambiente, calidad de la atmósfera, en un ambiente donde almacenemos materias primas, alimentos, hilos, papel, porque muchos microorganismos que hay en el aire pueden depositarse sobre las superficies de esas materias primas y empezar a colonizarles y cambiarles la textura, el color, y eso lleva a que se pierden muchas veces. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra de arte, lleva a que se pierda el valor de esa obra. Entonces tenemos pérdidas en el patrimonio histórico supremamente importante, y no necesariamente tenemos patrimonio histórico, también tenemos documentos que pueden echarse a perder, fotografías, inclusive muchos hongos y bacterias pueden colonizar las cintas de los negativos de las fotografías, filminas, bueno, una gran cantidad de sustratos que pueden resultar afectados, y normalmente el daño es irreparable. Bueno, en la actualidad, además de los estudios de asesorías a empresas, museos, bibliotecas, nosotros estamos llevando a cabo la implementación de una estación de muestreo aerobiológico, una estación que nos va a permitir determinar el tipo de partícula biológica, aunque nos vamos a centrar exclusivamente en granos de polen y esporas de hongo. Entonces, esta estación nos va a permitir mirar el comportamiento de esos granos de polen y esas esporas 365 días al año, 24 horas. O sea, es un muestreo permanente. Entonces, así vamos a poder determinar cuál es el comportamiento a través del tiempo, determinar cuáles son esos periodos calientes, es decir, esos periodos en que incrementan significativamente los niveles de esas partículas biológicas, y de ahí podemos correlacionarlos con la aparición de problemas de salud, por ejemplo, de las reacciones alérgicas, cotejando nuestros resultados con los ingresos hospitalarios, mirando si coinciden esos picos de granos de polen o esporas de hongo con un mayor ingreso en las salas de urgencia debido a esos problemas de rinitis, de asma, bueno, problemas asociados a la presencia de esas partículas alergénicas.